Bueno, ya estamos con nuestra primera invitada de hoy. Es amiga de la casa, por supuesto, está con nosotros Gloria Hood, presidenta de Evópolis. Gloria, bienvenida, llegó la hora. Hola, Mara, buenas tardes. Gloria, quería partir conversando acerca de una columna que escribiste este fin de semana que tiene que ver de la institucionalidad como garantía. Sí. Tú haces un diagnóstico respecto a la situación de las distintas instituciones de nuestro país y cómo su vulneración, en el fondo, termina destruyendo la Constitución, la estabilidad de nuestro país. ¿Por qué no nos cuentas un poco lo que estás viendo y tu diagnóstico a raíz de esta columna? Sí, lo que pasa es que hubo una secuencia de eventos noticiosos y yo traté de buscar qué cosas en común tenían. Y me encontré con que en todos ellos había algún debilitamiento de la institucionalidad. Amenazas a la institucionalidad o malas prácticas que debilitan las instituciones que son las que nos protegen, y por eso el título es la institucionalidad como garantía, porque el marco institucional es el que como ciudadanos nos da la seguridad de que las cosas van a funcionar y van a funcionar correctamente. Pero cuando vemos, por ejemplo, parto desde las burlas de Diosdado Cabello al presidente Boric, más allá de que compartamos o no la visión política, es una institución, la presidencia de la República. Y eso la debilita, y yo creo que el canciller y la misma presidencia debió reaccionar más duramente. Después el embajador Velasco, cuando toma su plataforma como una tribuna personal para comentarios ideológicos y no del interés del país, también debilita su rol institucional. Y así, cuando los jueces se ponen en tela de juicio literalmente, y eso es aún peor, uno empieza a desconfiar que la justicia sea igual para todos. Y una de las instituciones más importantes justamente para proteger a las personas es la justicia. Entonces todo esto yo creo que va configurando un desgaste institucional muy grande que lo reconocíamos en el proceso constitucional. Y había propuestas bien concretas justamente para reforzar estas instituciones. Gloria, y parte de este diagnóstico tiene que ver con algún tema contingente, cultural de esta generación o de la nueva política. ¿Lo veías antes? ¿Crees que es algo que se viene construyendo o que está pasando mayoritariamente hoy día? No, yo creo que es algo que ha ido progresivamente deteriorando la institucionalidad, deteriorando este marco que es nuestra garantía. Cuando, por ejemplo, se proponía refundar Carabineros, ahí se elimina una institución básica para nuestra seguridad. Cuando en el primer proceso constitucional, que además deriva de todo lo que vimos en el estallido, las propuestas eran romper todo, no literalmente, sino romper las instituciones. Era crear todo de nuevo. Acuérdate que desaparecía el Senado, se hacía un tribunal distinto, había 13 sistemas de justicia, se refundaba Carabineros. Es decir, es toda esa ruptura institucional la que genera además una tremenda ansiedad en las personas, en los ciudadanos comunes que dicen, bueno, ¿en qué puedo confiar yo? Y eso me parece delicado. Por eso es que apunté a la institucionalidad como garantía, porque los ciudadanos necesitamos tener este marco que nos protege y se va viendo cada vez más debilitado. Entonces, yo creo que sí es una secuencia y que si no se le pone atajo a tiempo, puede ser tarde. Termina debilitando la democracia. Y por eso la propuesta, por ejemplo, de reformas al sistema político apuntaba a eso, y todavía es urgente hacerla. La reforma al Poder Judicial, que estaba propuesto también en el Consejo Constitucional, con voto transversal, había una propuesta unánime de la comisión experta, apuntaba exactamente a lo mismo. Así que ahí se proponían cosas en los tres poderes, incluso en el Parlamento también había unas modificaciones bien importantes.
Y en esa antes quiero pasar al tema de la reforma, pero antes preguntarte, porque uno de los temas que pusiste tenía que ver con lo que está ocurriendo en la Universidad de Chile, que en el fondo es un reflejo relevante de la educación. ¿Por qué te pongo énfasis ahí? Porque finalmente lo que tenemos son estudiantes que se toman las universidades, se toman los colegios, pero también desde la autoridad, quienes supuestamente deberían resguardar la institucionalidad, son quienes, muchos de ellos son quienes han respaldado estas tomas y han sido parte también de estos procesos de politizar la educación pública o la educación universitaria. Entonces, a raíz de lo que han sido las declaraciones de la rectora Rosa Devés, ¿cuál es tu opinión respecto de cómo también la acción de las autoridades ha ido destruyendo esta institucionalidad? Bueno, eso es lo más grave de todo, ¿no? Cuando las personas que están a cargo de resguardar esa institucionalidad la debilitan, y la debilitan desde adentro, que ha sido un postulado que ha usado alguna parte del Frente Amplio, que es llegar a los cargos para destruirlos desde adentro. Y cuando uno ve que la Universidad de Chile, primero es una universidad, o sea, si hay discrepancias, si hay lugares donde lo que tiene que predominar es el diálogo objetivo sobre buenos fundamentos, ¿es la universidad o es el Parlamento? Cuando en la universidad se impone una visión a la fuerza, con violencia, con cosas tan violentas como ponerle un timbre a los profesores para que puedan entrar, estamos rompiendo totalmente el concepto, la estructura de lo que es la universidad. Y yo creo que la rectora Devés ha hecho bien en no ceder a esas presiones que imponían hasta que ella rompiera todos los convenios que había, por ejemplo, con universidades de Israel. Aquí hay temas que son parte del conocimiento que tiene que protegerse y este grupo que es minoritario está imponiendo a la fuerza una forma de ver el mundo. Yo cada vez veo con más claridad las prácticas fundamentalistas, especialmente de la izquierda radical. Es o piensas como yo o te cancelo, o piensas como yo y yo te timbro para que puedas pasar, o te hago bailar para que puedas pasar. Esas cosas son de una humillación brutal y creo que es parte de este desgaste institucional. Podemos ir con toda la violencia a atacar aquello que es lo que nos ha construido como país. Eso tiene una raíz muy de fondo, como lo han llamado en la misma izquierda, refundacional, que apunta a una ruptura cultural. Y yo creo que es muy importante entender por qué en los dos procesos constitucionales las personas mayoritariamente prefirieron quedarse con lo conocido. Porque cuando se propone una ruptura tan grande o se proponen cambios de grandes magnitudes, lo que se genera es una gran ansiedad en las personas. En cuántas cosas van a cambiar en su vida diaria. Entonces prefieren quedarse con lo conocido. Yo creo que parte de eso también es el aprendizaje de estos procesos. Pero la preocupación mía es cuánto esto va horadando la institucionalidad en todos los ámbitos. Cuando uno ve a veces actitudes que son de circo en el Parlamento, cuando ves que en el gobierno se hacen declaraciones que no tienen sustento alguno, cuando vemos especialmente, por ejemplo, a la ministra Vallejo, haciendo como que el mundo estuviera en otra galaxia y negando cosas que son evidentes, o cuando en el Poder Judicial vemos filtraciones o vemos un mecanismo transaccional de nombramiento, lo que estamos haciendo es infundir mucha ansiedad en los ciudadanos. Y yo creo que eso tiene un costo gigante y tenemos que ponerle atajo a tiempo. Y en esa línea y entrando a lo que es la reforma del sistema político, estamos hablando con Gloria Hood, presidenta de Evópoli. ¿Tú crees que una reforma al sistema político o la reforma que se hizo anteriormente también ha generado que ciertos grupos más radicalizados, que no son realmente mayorías en la sociedad, hayan tomado un rol más preponderante? ¿Y cómo ven ustedes desde Evópoli, desde Chile Vamos, la posibilidad de una nueva reforma y las virtudes que esta podría tener? Nosotros la vemos urgente. No es la reforma más popular,
pero es, creo yo, la llave maestra para poder llegar a acuerdos, para poder hacer gobernable el país, para que cualquiera que llegue a gobernar pueda implementar su programa de gobierno con un nivel razonable de coincidencia con el Parlamento. Lo que pasa ahora con esta excesiva fragmentación es que está lleno de caudillos y de personas que transan su voto por interés personal y no por la materia que se está legislando. Eso genera un daño muy grande también en la confianza ciudadana, pero además rompe toda posibilidad de hacer grandes acuerdos que le den estabilidad al país. Entonces, de nuevo, es otro ámbito en el que el costo que el país paga por no tener resuelto adecuadamente su sistema político es altísimo y es de impacto futuro. Además, no es una cosa inmediata, es que además se perpetúa. Así que yo creo que hay que dar mucha prioridad y me llama la atención que el gobierno actual, pudiendo hacerlo y habiendo tenido la votación transversal, por ejemplo, en la comisión experta, y estando todos de acuerdo en que es urgente, no promueva esta reforma, que podría ser una reforma muy sólida, digamos, muy sustantiva como legado del propio gobierno. Pero hicieron un intento y después lo retiraron y no se ha vuelto a hablar del tema. ¿Y por qué era tan importante, a mi juicio, aprobarlo cuando estábamos en la etapa del Consejo Constitucional? Es porque es más difícil que los incumbentes hagan las modificaciones que los van a afectar a ellos mismos. En muchos casos son más control, más fiscalización, una distribución distinta de los territorios. Entonces, claro, no están todos los incentivos para que los incumbentes se muevan, pero el gobierno sí podría empujar esta reforma y yo creo que gran parte de los contenidos de la reforma podrían ser aprobados con bastante rapidez. Gloria, se nos está acabando el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte respecto a la situación de Chile Vamos en las elecciones municipales. Hoy día supimos que finalmente María José Hoffmann se impuso para la gobernación de Valparaíso y hay ciertas figuras que todavía no tenemos claro si van a participar, si no van a participar y si están todas las comunas ya con un candidato de la oposición. ¿Cuál es la situación de la oposición completa en cuanto a los acuerdos y quiénes van a definitivamente ir a las elecciones municipales? Hay distintos planos. Hay uno que es el acuerdo interno en Chile Vamos. Eso todavía no está cerrado, estamos muy cerca. Hay del orden de 300 comunas en que ya estamos de acuerdo con un nombre de representante único de nuestra coalición, pero en paralelo se mantiene conversación con republicanos, donde puede haber omisiones mutuas, de manera que elijamos al mejor candidato o candidata en comunas que particularmente, por ejemplo, a ellos les interesan, o a nosotros, y por otro lado con demócratas y amarillos. Y esa es la complejidad, porque tenemos que buscar los equilibrios tanto dentro de la coalición como hacia afuera, porque lo que importa aquí es trabajar como sector. Claro. Y que la propuesta política del sector integrada sea la más atractiva para los votantes. Claro, porque incluso cerrar eso cuesta harto. El senador Matías Walker, vicepresidente de Demócratas, dijo que si no había acuerdo estamos dispuestos a ir a competir. ¿Qué implicaría eso? Que dentro de la misma oposición terminarían compitiendo unos con otros, obviamente dividiendo la gran mayoría de los votos que van en contra del oficialismo. Claro, se dispersan los votos y eso sería un pésimo escenario para todo el sector, no solo para Chile Vamos, sino para todo el sector, porque ninguno tendría el peso, salvo algunas excepciones, el peso suficiente para que por sí solo, digamos, pudiera ganar al oficialismo que va en la mayor parte como un nombre único. Así que la estrategia está clara, lo que cuesta es llegar a los acuerdos. Hay algunos que ya fueron como uno puede llamar de fácil despacho, en que estamos todos de acuerdo, pero hay otros que son, no sé, o capitales regionales o son comunas emblemáticas por distintas razones para unos u otros, que cuesta más cerrar. Pero estamos en buen tono, en buena conversación y esperamos que dentro de muy poco ya podamos tener la lista.
Bueno, esperamos poder tenerla luego para ver cómo van avanzando los distintos candidatos y que la gente pueda saber y informarse respecto a quién tiene que votar. Gloria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora. Muchas gracias, Mara. Hasta luego. Chao. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en Llegó la Hora en Radio Agricultura.